Girando por ti, susurrando vivo. En el día de hoy, en Cuidando el Huerto, estamos hablando de plagas, de control de plagas, de esos invitados no deseados, como tú dices, ¿verdad?, que tenemos en nuestros hogares y que queremos eliminar. Y para ello estamos conversando con el ingeniero Orlando Anderson, que es un especialista en este tema. En el corte anterior habíamos comenzado a hablar de manejo integrado de plagas, que generalmente es un sistema que se utiliza en el mundo entero con diversos métodos para poder controlar la plaga, y quisiera que Orlando nos hable abiertamente y ampliamente sobre el manejo integrado de plagas. Ok, el manejo integrado de plagas consta de 5 pasos. El primer paso es la inspección. Usted va y hace un levantamiento de lo que es el área donde se va a hacer el trabajo de control de plagas. El segundo paso es la identificación. Usted debe saber qué plaga es la que usted va a combatir. El tercer paso, y es muy importante, es la higiene. Tenemos que chequear cuáles son los puntos, cómo se encuentra esa área, si se almacena mucha basura, cómo es el manejo de los desperdicios en esa área. La limpieza diaria de ese... La cuarta parte, que la considero que es una de las partes más importantes, es la participación del cliente. Una vez que hemos identificado la plaga, tenemos que explicarle al cliente cuál es el comportamiento de esa plaga y qué el cliente puede aportarnos para hacer un buen tratamiento. Ahí entra la parte cultural, ¿verdad? Exacto, la parte cultural, porque vamos a ser sinceros, si usted no conoce hasta qué punto le puede hacer daño esa plaga y cómo esa plaga se está reproduciendo dentro de su establecimiento o residencia, entonces usted no puede participar activamente con nosotros. Porque, por ejemplo, yo puedo hacerle un tratamiento contra cucarachas, pero si yo no le explico al cliente que el cliente necesita tener su área limpia, que tiene que tener un buen manejo de los desperdicios, entonces no es lo mismo yo atacar con un insecticida a una cucaracha que no encuentra casi de restos para alimentarse, que yo ataque a una cucaracha que encuentra donde alimentarse y que tiene condiciones para reproducirse más rápido. Yeah. Mira, tú has dicho algo interesante que dice que si hay unos elementos básicos para que todas las plagas se desarrollen, que encuentre un lugar desierto, hábil, que no le molesten, la número 1. Número 2, que haya un lugar donde puedan comer, y otro, un lugar donde ellas puedan desarrollarse y multiplicarse. Exacto. Si tiene esas 3 cosas, si tú sabes que tienes esas 3 cosas, ellos se van a multiplicar, pero si tú se las vas eliminando, ellos van a emigrando. Interesante que las plagas tú le facilitas, con la higiene que había dicho anteriormente, exacto, un hábitat para que ellas se reproduzcan adecuadamente. Pero vamos a continuar, Bernabé, con el tema de manejo integrado. El concepto de integración del manejo de plagas, que habla de diversos métodos juntos, ¿verdad? Que se exactamente, yo quisiera que nos abarquemos más porque tenemos control físico, químico, biológico, sobre que son lo que se determinan en el último paso. Ya. Después de previo los anteriores 4 pasos. Perfecto. Entonces determinamos, por ejemplo, para dar un ejemplo práctico, supongamos que estamos en un almacén de suministros, tienen un problema de roedores, para dar un ejemplo práctico, y lógicamente el técnico en control de plagas ha determinado cuál es el acceso del roedor al área. En ese momento podemos hacer lo que es métodos mecánicos, como eliminando esos accesos. Método químico que vamos a utilizar es que vamos a usar rodenticidas, pero claro, los rodenticidas que vamos a usar son anticoagulantes, porque son los que se usan en el mundo entero. ¿Por qué anticoagulantes? Muy sencillo. Lo anticoagulante, el roedor consume el anticoagulante y no muere de una vez. Le toma de 4 a 5 días la mortalidad. ¿Por qué eso? ¿Por qué debe tomar ese tiempo? Muy sencillo. Después de haber estudiado los científicos el comportamiento de los roedores, se dieron cuenta, primero, que hay una distribución, hay un macho alfa, un macho que dirige, que es normalmente el que se alimenta primero.
cuando el roedor se encuentra con algo diferente a lo que está acostumbrado a ver, el roedor normalmente manda al más viejo de la camada a comer. Cuando ese come, si el producto que tú le pusiste le causa la mortandad inmediatamente, los roedores huelen parte por millón. Identifican el olor en ese alimento de lo que tú le pusiste. Entonces los demás no lo consumen. Interesante explicación. ¿Y qué pasa entonces con los anticoagulantes? La ventaja que te da el anticoagulante es lo siguiente. Ustedes saben que la coagulación es simplemente cuando usted se corta, la sangre pasa de un estado líquido a un estado semisólido, ¿verdad? ¿Qué pasa? En un cuerpo normal de un mamífero, cuando usted le agrega un anticoagulante y va a la sangre, en su sangre lo único que usted tiene que es semisólido son los glóbulos rojos. Entonces el producto desbarata los glóbulos rojos. ¿Qué pasa? Al desbaratar los glóbulos rojos, el flujo de líquidos en las arterias aumenta. Hasta el punto que entonces se causa una hemorragia interna porque no aguantan la presión. Y así es que muere el roedor, por ese efecto. Y ellos no, cuando mueren ellos, no huelen y determinan que se ha muerto por ese mismo Ahí concepto. es que viene lo interesante. Lo que pasa es que cuando muere el primero al cuarto o quinto día, el primero que consumió, ya han comido mucha diversidad de alimentos. Entonces no logran identificar cuál fue específicamente el que pudo causar el problema. Pero si lo identifica, llegan a identificarlo. Llegan a identificarlo con el tiempo. Por eso en las recomendaciones técnicas que se hacen, se recomienda que se haga un rote. De los rodenticidas. ¿Qué es lo que pasa con muchos plagas, insectos, por ejemplo, que crean, digamos, resistencia a los productos químicos que se le echan? Cuando viene a ver ya no le producen ningún efecto. Eso es correcto. En el caso de los ratones también. Sí, en el caso de los ratones crean primero crean lo que es el recelo, o sea, crean que se dan dando cuenta. Pero espérate, la población ha ido bajando, siempre está esto extraño aquí. Pero los roedores, en el caso de los ratones, donde siempre se equivocan es con el queso y la ratonera. Ahí ellos se atrapan siempre. Exactamente. Lo que pasa es que eso es uno a uno. Y ahí tú, no me se decías, exactamente. tú me dices que los roedores no tienen buena vista. Explícanos eso. Eso es cierto, los roedores son miopes. Los roedores lo máximo que ven es un metro. Fuera de ese alcance no ven nada. ¿Y cómo ellos identifican entonces los demás? ¿Por dónde van, la comida? Tienen y otras todo eso? habilidades físicas, como son, por ejemplo, olfato. el olfato y tienen también lo que es el oído más desarrollado que nosotros. Y también tienen la habilidad de percibir el movimiento a 150 metros, por más ligero que sea. Dándole un ejemplo de lo que le acabo de decir, vamos a dar un ejemplo de la vida misma. El principal enemigo en la naturaleza del ratón es el gato. Ahora vamos a irnos a la esencia del gato. ¿Cómo caza el gato? Lo primero que hace el gato es que se pone quieto, no se mueve. En acecho. En acecho. Lo único que mueve el gato es la cola arriba cuando está en posición de acecho. Esa cola que mueve arriba le indica al roedor que el peligro está arriba, los movimientos están arriba, no hay nada. Míralo allá acechando el gato, míralo allá acechando. Míralo allá en el... Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes se ponen a analizar más el comportamiento de caza del gato, ustedes se dan cuenta que cuando el ratón está a un alcance X, que el gato se manda a cazarlo, que es cuando el ratón va a poder visualizar. Míralo ahí lo agarró, ahí lo agarró. En el mismo instante, ¿cierto? Sí. Es interesante. Es interesante que solamente cuando lo ve es cuando lo Exactamente, puede que él cazar. sale y le da la ventaja al gato porque es más rápido de agarrarlo antes de que él logre visualizar. Ahora, en la naturaleza hay de todo, porque yo vi en las redes sociales el día pasado un ratón persiguiendo a un gato. Correcto. Sí, lo que pasa es que hay chiquitos que son medio guapos. ¿Qué ni los gatos acaban con Como dice, ve acá, usted es más grande, pero yo soy el ratón aquí. Bueno, entonces, vamos a hablar, hay demasiadas cosas sobre plagas que hay que hablar, vamos a hablar de frecuencia. Por ejemplo, la experiencia mía con el caso casero, el caso de las moscas y las cucarachas. Yo aplico con regularidad
controlen mi casa, pero siempre cada cierto tiempo ahí está de nuevo la cucaracha. ¿Cómo tú nos aconsejas? ¿Qué es lo que hay que hacer para eliminar definitivamente las cucarachas en los hogares? Mira, normalmente las cucarachas ingresan a los hogares por varias vías. Está la primera vía, muchas veces tú compras mercancía en los supermercados y especialmente en los cartones de huevo. Llegan las cucarachas a tu vivienda a través de los insumos que tú compras en el supermercado. Se da también el caso de que las cucarachas llegan, por ejemplo, con vecinos cercanos que llegaron de los Estados Unidos y sin darse cuenta trajeron esas cucarachas en ropa que traen esas cucarachas. Esa es otra vía en la que las cucarachas llegan a tu hogar. Vienen en huevos. Entonces, exactamente, vienen en forma de huevo. Es bueno saber, y para el público informarle, que las cucarachas tienen lo que llamamos una metamorfosis gradual. Cuando llamamos metamorfosis gradual es que pasan por 3 etapas. Primero son huevos, más adelante son ninfas y por último son adultos. En el caso de los huevos, dependiendo la especie de cucaracha, porque podemos tocar ese tema, aquí en el país hay 2 que son de mayor incidencia. A nivel mundial existen alrededor de 3.500 especies de cucaracha. 3.500 especies de cucaracha. Ahora bien, dentro de esas 3.500 especies de cucaracha, un 1% es que afecta a la salud humana, o sea que intervienen con el humano, un 1%. Dentro de ese 1%, aquí en República Dominicana tenemos 2 que son las de mayor incidencia, que son la cucaracha americana, Periplaneta americana. La chiquitica. Esa es la que normalmente el dominicano le llama la voladora. Yeah. Y tenemos la Blatella germanica, que es la cucaracha alemana, que en República Dominicana la hemos llamado como la chiquitica, la curianita, sí, le hemos dado ese nombre. Esas 2 cucarachas son las de mayor incidencia ahora mismo en el país. Mira ahí la cucaracha. Eso es correcto. La alemana. Exacto, la alemana. Hay cucaracha oriental, pero no la estamos tocando en este punto porque no es una cucaracha que tiene una reproducción muy agresiva y tampoco no es muy incidente. Y normalmente tú la ves más en el área del campo. La alemana y la chiquitita. Y son las que están más involucradas en las áreas urbanas y de mayor incidencia. De hecho, de las 2 que hemos mencionado, la cucaracha alemana es que tiene la reproducción más rápida. ¿Qué enfermedades transmiten ellas? Normalmente las cucarachas, por el medio en que se desarrollan, es muy de poca higiene. La enfermedad que tiene mayor incidencia, que mucha gente no la toma en cuenta, es que las cucarachas son portadoras de lo que es el asma. ¿Por qué? Les voy a explicar bien. Ustedes se han dado cuenta que en sus viviendas, cuando hay cucaracha, usted siente un olor particular. Sí. Esas son esporas que suelta la cucaracha, que están en su cuerpo. Esas esporas se encuentran en el medio ambiente y cuando sube la población de cucaracha, usted la está respirando. Por eso se dan casos de niños que usted ve que se aprietan y no saben que se aprietan, sino que van acumulando esas esporas dentro de sus pulmones. Eso significa que la población cuando aumenta afecta la salud de los humanos. Exactamente, además que lógicamente por las condiciones donde viven las cucarachas que son de baja higiene, te dan desintería y también te contaminan los alimentos. Mira, yo he oído decir, ya hablando de la cucaracha, que cuando haya una explosión demográfica, una hecatombe, los últimos que se morirán son las cucarachas. Eso es correcto porque tienen mucha capacidad de adaptación. Tú solo tienes que ver, que te voy a dar este detalle, que la cucaracha, según datos, data alrededor de 300 millones de años en el mundo. 300 millones de años tiene la cucaracha en el mundo. Cuando los dinosaurios estaban aquí, la cucaracha también. Bueno, oye, o sea que de hace rato. Pero tú sabes que un control bueno de cucarachas son las gallinas. Bueno, los pollos se la comen desde que lo ven moviéndose. La agarra es un buen predador. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que aquí en nuestro país no tenemos esa cultura, pero hay ya sitios, hasta en Estados Unidos, donde cogen las cucarachas, tienen granjas de cucarachas y se usan para consumo humano porque tienen grande contenido de proteína. También. Sí. Bien. Y en la India también. Yo he visto hasta concursos de cucarachas. Y en China. Una cosa increíble.
Pero Pero lógico, fíjate, son cucarachas en el laboratorio. Mira, Sí. Anderson, tú Sí. vas a tener que seguir viniendo a este programa porque el tema de la plaga nos va a tomar nosotros muchos programas de Cuidando el Huerto. Nosotros tenemos que combatir la plaga desde aquí, educando a la gente, que es un tema con el cual yo quiero que finalicemos el programa de hoy, de que tú nos expliques si como que no vemos las condiciones de control de plagas por la vía educativa de la gente. Esto es un tema que debería prácticamente educarse en las escuelas, Bernabé. Así es, Eso es así correcto. Los pequeños, Eso es ¿cierto, correcto. verdad? Eso es correcto. Es un tema que debe estar en las escuelas y que debería salir en espacios televisivos para ir dándole cultura a las personas. Por ejemplo, hay en muchos países ya donde hay programas, le puedo dar un ejemplo de Brasil. Brasil adoptó un programa hace 3 meses en el cual agarró un espacio que preparó, un estanque, donde dejó que se reprodujera el Aedes aegypti. El mosquito. Para que la persona común que asistiera a esa feria pudiera identificar la larva. Interesante. Y ahí mismo, cuando identificaban la larva, que lo veían en el estante, ahí mismo le hablaban del mosquito, del ciclo de vida y todo. ¿Y cómo controlarlo? Y cómo controlarlo. Bueno, mira, Anderson, tenemos que terminar nuestro programa. Interesante programa, pero yo me quedé esperando mucho más porque se nos quedó una serie de elementos específicos, por ejemplo, con el acarcoma, con el comején, Eso hablamos correcto. de eso, Y eso es un los tremendo... tratamientos específicos. Los tratamientos específicos, ¿qué ustedes hacen? ¿Cómo ustedes controlan cada uno de ellos? ¿Con qué tipo de producto? ¿Con productos que son que pueden ser saludables a las personas? ¿Tienen que la persona salir o no? Pero de eso lo vamos a tratar en otro programa porque ya nuestro tiempo ha terminado. Muchísimas gracias, Orlando, y tienes un compromiso con este programa que es cuidando el huerto, pero también cuidamos la salud, cuidamos la casa, que es lo más importante que tenemos nosotros. Pero ustedes aún no se vayan, que tenemos algo más en Cuidando el Huerto. Por ti, susurrando vivo